todos, chicos. Es una bendición poder dirigirme nuevamente a cada uno de ustedes. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases. Vamos a estar viendo lo que es la división de expresiones algebraicas. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto suma, resta, multiplicación y ahora vamos a ver división de expresiones algebraicas. Entonces, vamos a comenzar. Podemos ver aquí en la pantalla lo que vamos a estar realizando el día de hoy. Y vamos a empezar con este concepto básico de la división. ¿De acuerdo? La división, vamos a tener algunos elementos, como el dividendo, que en este caso está formulado por la D. ¿De acuerdo? Acá tenemos dx, que sería el dividendo. Luego tenemos el divisor, que es la D minúscula. Luego el cociente, que es la Q minúscula, y el residuo o resto, que sería la R. Ahora, de este concepto tenemos que tener en cuenta dos cosas que ya lo dominan. Uno es que la división puede ser exacta y puede ser inexacta. ¿Cuándo es exacta? Cuando el residuo es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo es inexacta? Cuando el residuo es diferente de 0. Puede ser 1, 2, 3, cualquier número. ¿De acuerdo? Eso nos va a servir para luego, cuando hagamos la división de polinomios, tengamos en cuenta esto. Pero desde ahora ya les anuncio. ¿Ya? Una división puede ser exacta o inexacta. Y estas son las partes de una división, los elementos que componen una división. El dividendo, el divisor, el cociente y el resto o residuo. Ahora, teniendo eso en mente, lo siguiente que vamos a considerar es esto. En una división vamos a tener tres casos. El primer caso, cuando vamos a dividir un monomio entre un monomio. El segundo caso, cuando vamos a dividir un polinomio entre un monomio. Y el tercer caso es la división de polinomios. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el caso 1, que sería la división de un monomio entre un monomio. Para resolver este tipo de divisiones, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos ya conocer algunos aspectos, como la ley de signos. ¿De acuerdo? Para la división de monomios utilizamos la ley de signos. ¿Y cuál ley de signos? Bueno, para la división vamos a utilizar la misma ley de signos que utilizamos en la multiplicación. Es decir, en la multiplicación tenemos más por más era más, o positivo por positivo era positivo. Y en el caso de la división es positivo entre positivo, el resultado será positivo. O negativo entre negativo, el resultado será negativo. Y si es positivo entre negativo, el resultado es negativo. Y si es negativo entre positivo, el resultado será negativo. ¿De acuerdo? Es igual que la ley de signos de la multiplicación. Entonces eso ya lo manejamos porque ya lo hemos estudiado. Luego, lo que tenemos que tener en cuenta es la ley de exponentes o también la teoría de exponentes. Un caso específico. ¿Cuál? El de la división de bases iguales. Recuerden, esto también lo hemos estudiado anteriormente. En forma general, esta ley de división de bases iguales, en forma general es así. A entre a elevado a la m entre a elevado a la n. Las bases son iguales y está dividiéndose. ¿Qué sucedía? Se copia la misma base, que en este caso es a, y los exponentes se restan, m menos n. Y así yo tengo el resultado. Esto es fundamental para la división de monomios. ¿De acuerdo? Acá tengo otro caso, un ejemplo práctico aplicando esta forma general. Tengo x elevado a la 10 y x elevado al cuadrado. Para resolver, copio la misma base, que en este caso es x, y voy a elevar 10 menos, la potencia sería 10 menos 2. Esto me resultaría la misma base x elevado a la 8. ¿De acuerdo? Este tipo de ejercicios ya lo hemos resuelto. Ahora, si juntamos los tres puntos que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? O los dos puntos, perdón, la ley de exponentes y la ley de signos, vamos a poder realizar los ejercicios. Ahora, veamos estos dos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo. Tenemos la división 32x al cuadrado ya a la quinta y z a la 9
entre menos 2x al cuadrado y al cubo. ¿Qué hacemos? En primer lugar, dividimos los signos. El signo del 32 es positivo, aunque no esté escrito, sabemos que es positivo. Entonces la división de signos sería más entre menos. Y si recordamos, esto sería igual a positivo entre negativo igual a negativo. ¿De acuerdo? Entonces, en segundo lugar, vamos a ver la división de los coeficientes. Sería 32 entre 2. Acá tendríamos 32 entre 2. ¿Eso a qué sería igual? Bueno, esto sería igual a 16. Y ahora, una vez que ya tenemos todo, la división de signos, la división de coeficientes, el tercer paso sería aplicar, el tercer paso acá sería aplicar la ley de la división de bases iguales. Entonces yo me voy a fijar, aquí sería x al cuadrado entre x al cuadrado. La otra parte sería y a la quinta entre y al cubo. Y la otra parte sería z a la 9 entre, y me doy cuenta que en el denominador, en esta sección, no tengo la z. Entonces, si yo no tengo la z, ya no necesitaría hacer esta división. Solamente voy a copiar la misma parte literal, la misma variable z elevado a la 9, con el mismo exponente. ¿De acuerdo? O también pueden hacer esto. Completar y daría z elevado a la 0. ¿De acuerdo? Hay esas dos opciones. Lo completo con z elevado a la 0 o simplemente copio la misma variable con su exponente. Ahora, resolviendo estas divisiones, aquí tengo que aplicar la ley de bases iguales en una división, lo que vimos hace un momento. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, lo que tendría que hacer era copiar la misma base y restar los exponentes, que me quedaría 2 menos 2. Esto sería x elevado a la 0. Ahora, en este caso, sería y restaría los exponentes, 5 menos 3. Y esto sería y elevado al cuadrado. En el siguiente caso, me quedaría, si es que tomo esta ruta de completar con z a la 0, me quedaría z 9 menos 0. Y esto sería z elevado a la 9. Una vez que tengo todos estos pasos hechos, lo único que debo hacer es juntar. Voy a colocar el signo, que en este caso es negativo, ¿de acuerdo? El signo, que en este caso era negativo. Luego voy a copiar el número, que era 16, el resultado de dividir los coeficientes. Y luego voy a copiar las variables con sus exponentes. Mira, acá me queda x elevado a la 0, entonces acá x elevado a la 0. Luego me queda y elevado al cuadrado, y elevado al cuadrado. Y acá me queda z elevado a la 9, z elevado a la 9. Allí ya he resuelto. Hasta ahí terminaría. Si quiero considerar algo, es que toda variable elevado a la 0 ya no se escribe. ¿De acuerdo? Es igual a 1. Por lo tanto, esto también es igual a decir menos 16 y al cuadrado y z elevado a la 9. ¿De acuerdo? Estos dos son iguales. Se debe escribir de esta manera que hicimos al final, obviando porque la x a la 0 ya no se escribe, es igual a 1. Hasta allí es la forma en la que debemos realizar esta división. Obviamente yo estoy haciéndolo por partes porque son los primeros ejercicios. Ustedes seguramente van a obviar algunos de estos pasos y lo pueden hacer directo, ¿de acuerdo? Pero para iniciar debemos asegurarnos que estamos siguiendo estos 3 pasos. De lo contrario, cometeremos algún error. Este es el primer ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el segundo ejercicio? No varía nada, el procedimiento es igual. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que el primer ejercicio tengo números enteros, 32 y menos 2.
En el segundo número tengo números fraccionarios, que serían números racionales. ¿De acuerdo? Tengo 12 quintos y menos 4/35. Lo que tengo que hacer es el mismo procedimiento, pero en este caso lo que me conviene hacer a mí es primero realizar la división de los coeficientes. ¿De acuerdo? Para no confundirme con los signos. Solamente esa es la razón por qué me conviene. Entonces, en este caso yo voy a hacer primero la división de los coeficientes, que sería solamente voy a dividir los coeficientes. El signo lo voy a trabajar aparte, como en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, veamos acá. Yo voy a tener 12 quintos entre menos 4/35. Lo que tengo que hacer, como ya lo saben ustedes, es extremos y medios. Esto sería igual a 12 por 35. Entonces ahora tendría acá 12 por 35 y en el denominador 4 menos 4 por 5. Ahora lo que voy a hacer es simplificar, es algo de lo cual yo ya les había explicado que considero es mejor hacer eso. Voy a simplificar, entonces ustedes pueden multiplicar y dividir quinta y quinta. Quinta es 1 y quinta es 7, perdón, quinta de 35 es 7. Cuarta es menos 1 y cuarta acá me quedaría 3. Por lo tanto, el resultado de esto sería 21 entre menos 1. ¿De acuerdo? Eso sería el coeficiente. Ahora, yo voy a dividir 21 entre... Acá aprovecho para hacer el segundo paso, que sería, en este caso, la división de signos. El 21, ¿qué signo tiene? Positivo. Y entonces sería más entre, y el 1 tiene negativo. Por lo tanto, positivo entre negativo me sale negativo. Ahora hago esta división y digo 21 entre 1 me queda 21. Bien, ya tengo el signo. Si lo agrego acá sería menos 21 esta división de forma exacta. Ahora me queda solamente hacer la tercera parte. Y en la tercera parte lo que voy a hacer es la parte literal. Fíjate que acá hay un detalle. Aquí está en desorden la parte literal. Primero está la B, luego la A y luego la C. Aquí está ordenado. Entonces, al momento de hacer el tercer paso, que es la ley de división de bases iguales, tengo que tener en cuenta eso. Tengo que dividir bases iguales. Es decir, aquí tendría que ubicar A al cubo con A al cubo. No vayan a equivocarse y vayan a dividir A y B. ¿De acuerdo? Tienen que ordenar allí. Entonces yo tendría acá A al cubo entre A al cubo. Luego tendría B a la cuarta entre B al cuadrado. Y finalmente tendría C al cuadrado entre C al cubo. Aplicando la ley que vimos anteriormente, tendríamos la misma base y los exponentes se van a restar. 3 menos 3 sería 0. Sería A elevado a la 0. Acá tendríamos la misma base y los exponentes se restan. 4 menos 2 sería B al cuadrado. Y al final tenemos la misma base y tendríamos 2 menos 3. Esto sería C elevado a la menos 1. Una vez que tengo ya todos estos datos, voy a juntar mis resultados. ¿De acuerdo? Al momento de juntar los resultados, tenemos lo siguiente. Tendríamos la división me salía 21, el signo era negativo y la parte literal está conformado por A elevado a la 0, B elevado al cuadrado y C elevado a la menos 1. Ahora, esta forma, recuerden, como en el caso anterior, puedo expresarlo de esta manera. Menos 21 elevado B elevado al cuadrado y C elevado a la menos 1. ¿De acuerdo? Estos dos términos son iguales.
¿ya? Son iguales. Ahora, la C, como es un exponente negativo, también lo puedo expresar de esta forma. Aplicando la teoría de exponentes también que habíamos visto, esto sería menos 21. Voy a hacerlo acá mejor, ya para seguir ese. Tendría acá menos 21. Perdón, ahí de repente no se va a ver, así que voy a hacerlo un poco más acá abajo. Acá, menos 21 b elevado al cuadrado y c elevado a la menos 1. ¿Esto a qué es igual? Esto sería igual a menos 21 b elevado al cuadrado. Aplicando el exponente negativo me quedaría 1 sobre c. ¿De acuerdo? Esto es aplicando el exponente negativo a la c. ¿Y esto a qué es igual? 21 menos 21 por 1, eso sería igual a menos 21 y me quedaría b al cuadrado sobre c. También es una forma de expresar esto mismo. Así que esto sería igual a 21 b al cuadrado entre c. También se puede expresar de esta manera. ¿De acuerdo? También. De estas tres formas se puede expresar este resultado. Y eso deben tener en cuenta para cuando resuelvan y les presenten alternativas. ¿Ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a pasar al siguiente caso. Eso es división de un monomio entre un monomio. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Signos, ley de signos, coeficientes, la división de coeficientes y la ley de división de bases iguales. Ahora vamos a ver el siguiente caso, que sería la división de un polinomio entre un monomio. Y aquí tenemos un caso, ya lo tenemos en la pizarra, y el procedimiento va a ser el mismo que hemos hecho anteriormente, pero debemos aplicar un detalle más. Al momento de dividir un polinomio entre un monomio, lo que tenemos que hacer es aplicar una especie de una propiedad distributiva. Es decir, vamos a distribuir el denominador y dividirlo entre el primer término, el segundo término y luego el tercer término que están en el numerador. Si hubiese más términos en el numerador, debemos dividirle por todos los términos que hay en el numerador. Esto se puede representar de esta manera. Lo que voy a hacer es hacer la distribución. Y para distribuir hago lo siguiente. 3a a la quinta, b al cuadrado y c a la 9. Entre el denominador que tenemos acá. 3a al cubo, b al cuadrado y c a la cuarta. Ahí ya distribuí el primer término con el denominador. Luego copio este signo que tengo acá, delante del 9, acá. Y ahora voy a hacer la siguiente distribución. Me quedaría el siguiente término, 9a al cubo, b a la quinta y c a la cuarta. Entre el mismo denominador. Recuerden, el denominador lo estoy repartiendo con todos los términos. Por eso está el mismo denominador. 3a al cubo, b al cuadrado, c a la cuarta. Luego, lo que tengo que hacer es para el tercer término. Y para el tercer término nuevamente copio este signo negativo acá y voy a hacer la división. Copio el numerador, el término, igual 6a a la quinta, b al cuadrado y c a la séptima. Y el denominador es el mismo, 3a al cubo, b al cuadrado y c a la cuarta. Esto es lo único diferente que hacemos cuando dividimos un polinomio entre un monomio. Luego ya es lo mismo, esto es una división de dos monomios. Esto es una división de monomios. ¿Qué fue lo que vimos anteriormente? Entonces lo que tenemos que hacer acá es 1, 2, 3 veces la división de monomios. Y eso es todo. Veamos entonces. Hasta acá ya hicimos la distribución, que sería nuestro primer paso. Luego vamos a hacer la división. En este caso yo voy a hacer de forma directa. ¿Ya? Anteriormente hice paso por paso. Acá lo voy a hacer de forma directa, los pasos que hice anteriormente de forma detallada. Entonces miren, hago acá
el signo del 3 es positivo y de este 3 es positivo. Más, entre más, más. O positivo, entre positivo, positivo. Luego, 3 entre 3, eso es igual a 1. Luego, a la quinta entre a al cubo, los exponentes se van a restar. 5 menos 3, 2. Entonces me quedaría a elevado al cuadrado. Y en el caso de la b, sería b, 2 menos 2 es 0. Por lo tanto, me quedaría b elevado a la 0. Y en el caso de la c, sería c, copio la misma base y los exponentes se restan. 9 menos 4 sería 5. Copio el signo menos, que sería igual. Ahora me vengo a realizar esta división. Esto es positivo y esto es positivo. Más entre más es más. Acá tengo 9 entre 3 es 3. A, copio la misma base y los exponentes se van a restar. 3 menos 3, 0. En el caso de la B, 5 menos 2, 3. Y en el caso de la C, 4 menos 4, 0. Luego hago lo mismo con el tercer término. Este es positivo y este es positivo. Más entre más, más. 6 entre 3, 2. A, copio la misma base y resto los exponentes. 5 menos 3, 2. En el caso de la B, 2 menos 2, 0. Y en el caso de la C, 7 menos 4, 3. Hice el mismo procedimiento, pero lo hice de forma directa. ¿De acuerdo? Ahora voy a ordenar nada más mi resultado, porque hay algunas variables que tienen exponente 0, y eso lo puedo obviar. El número 1 ya no lo escribo, entonces me quedaría a al cuadrado, la b ya no lo escribo, y me queda c elevado a la quinta. Menos, acá 3, el a ya no lo escribo porque tiene exponente 0, b al cubo, y la c ya no lo escribo porque tiene exponente 0. Menos, acá tendría 2a al cuadrado, la b ya no la escribo porque su exponente es 0 y acá c al cubo. Y este sería mi resultado. De acuerdo, esta es la forma de realizar la división de un polinomio entre un monomio. Si ustedes se fijan, es el mismo procedimiento, lo que ha cambiado es este primer paso, ¿ya? Este primer paso es lo que se ha agregado, ¿ya? Bien, vamos a poner un stop en esta parte y luego continuamos con la clase. Bien chicos, vamos a continuar. Ahora tenemos la división de un polinomio. Recuerden que al inicio dijimos que para la división de un polinomio entre un polinomio hay cuatro formas de desarrollar esta división. Hay una, y ahora vamos a ver lo que es el método clásico. Entonces aquí yo he descrito los pasos que van a seguir, está escrito. Esto mismo yo lo voy a hacer en los ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces si de repente se olvidan, pueden venir acá y lo pueden leer y van a recordar. El primer paso es ordenar y luego completamos los polinomios, ¿ya? Esto es fundamental, chicos. Si se saltan este paso de primero ordenar y completar, es por demás, el trabajo va a estar mal. Ahora, ¿cómo se completa? Ahora les voy a indicar en un ejemplo. Luego vamos a dividir y luego vamos a ver los términos que nos quedan o se repiten para poder desarrollar de repente la suma o la resta de acuerdo a lo que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Vamos a ver este primer ejemplo. Miren, en este primer ejemplo ya está resuelto. Yo voy a resolver a continuación unos más para que puedan tener en cuenta. Pero, ¿qué quiero que noten de este ejemplo? De este ejemplo yo quiero que noten lo siguiente, ¿ya? Y ojo con esto, porque esto es fundamental. Miren, este es el polinomio que me da. Esto sería el primer polinomio, el dividendo, y esto sería el divisor. Ahora, cuando este polinomio te dan, no siempre va a estar ordenado. Aquí está ordenado porque está 5, 4, 2, 1 y 0. Está ordenado. No siempre te pueden dar así. Supongamos el caso, voy a cambiar y te van a dar este polinomio, pero de esta manera, mira. Te pueden dar 5x a la cuarta más
6 más 38x al cuadrado menos 22x más 6x a la quinta. Te dieron este polinomio, pero este polinomio está desordenado. En primer lugar, lo que hago es ordenarlo. ¿Y cómo lo ordeno? En función al exponente mayor. Voy a ordenarlo siempre de forma decreciente, es decir, desde el más grande hasta el exponente más pequeño. Entonces lo que hago es ubico el exponente más grande, que en este caso es 6 a la quinta. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a ordenar. 6 a la quinta le coloco en primer lugar, luego 5x a la cuarta, luego más 38x al cuadrado, luego menos 22x y finalmente el 6, que debería ser 6x a la 0. Una vez que yo ya tengo ordenado, lo que puedo fijarme es si es que mi polinomio es completo. ¿Y cómo así, mister, que sea completo? ¿Recuerdan los polinomios especiales? Ahora, para que sea completo, debería tener todos los exponentes, desde el mayor hasta el 0. Entonces, fijémonos. 5, 4, 2. Falta el 3. No está el exponente 3. Acá debería estar el exponente 3 para que sea completo. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Como no está completo, ¿de acuerdo? Al evaluar el polinomio, veo que no está completo. Por lo tanto, si no está completo, por lo tanto, debo completar el polinomio. Completar el polinomio. Y ese paso lo he realizado acá. ¿Y cómo así lo hago para completar? Debo hacer lo siguiente. Vengo a donde está mi polinomio y acá digo 6x a la quinta más 5x a la cuarta. Acá me falta, porque acá no tengo el x al cubo. Lo que hago es siempre va a ser más 0x y el exponente que me falta. Como me falta el 3, lo coloco el 3. Y luego sigo copiando, porque el 2, el 1 y el 0 ya lo tengo. Acá sería más 38x al cuadrado menos 22x más 6. Ahora, este polinomio ya está completo. ¿De acuerdo? ¿Cómo hice entonces para completar? Me debo fijar cuál es el exponente que me falta y la forma de completar es escribiendo el positivo 0x y el exponente que me falta. Si me hubiese faltado, por ejemplo, el exponente 4, yo hubiese escrito más 0x a la cuarta. O si me hubiese faltado el exponente 1, hubiese escrito más 0x elevado a la 1. ¿De acuerdo? Esa es la forma de completar los polinomios. Ojo, este paso de ver que esté ordenado y completo es fundamental. Si ustedes se olvidan de este paso, todo el trabajo va a estar mal, les va a salir mal. Entonces, este paso es fundamental. Y el trabajo que yo hago para ver si está completo y ordenado es tanto en el dividendo como en el divisor. En ambos tengo que hacer el trabajo. En este caso yo me doy cuenta que aquí está completo y ordenado. Mira, 2, 1 y 0. Está completo y ordenado. Así que no necesito ni ordenar ni completar. Solamente lo copio igual. Pero si mi polinomio necesita completar y ordenar, debo hacer ese trabajo antes de comenzar a dividir. ¿De acuerdo? Esto era lo que yo quería que aprendan en este primer ejemplo. Ahora, el procedimiento de realizar lo vamos a hacer a continuación en el siguiente ejercicio. ¿De acuerdo? Veamos entonces este ejercicio que tenemos a continuación. Acá tenemos el polinomio y nos piden dividir. Bien, lo que voy a hacer entonces, lo primero que debo darme cuenta es que acá esto debería ser x, ¿de acuerdo? Esto debería ser x. Listo, ahí. Ahora sí. Lo primero que debo hacer, ¿qué fue? Lo primero que debo verificar es si está
ordenado. ¿El polinomio está ordenado? A ver, 4, 3, 1, 2 y 0. No está ordenado, así que necesito ordenarlo. Voy a copiar este polinomio de forma ordenada. Y sería 8x a la cuarta más 2x al cubo más, perdón, acá sería menos 5x al cuadrado. Y luego debería seguir más 9x y menos 7. Ahí está ordenado porque tengo 4, 3, 2, 1 y 0. Y una vez que está ordenado, puedo fijarme si es completo. Y 4, 3, 2, 1 y 0, entonces está completo. Puedo decir que el polinomio también es 2, está completo. Esto es en cuanto al dividendo. Voy a fijarme en el divisor. Para el divisor hago lo mismo, debo darme cuenta si el divisor está completo y está ordenado. Para eso, primero vamos a ordenar. Demos cuenta que no está ordenado, aquí está el 0, el 2 y el 1, no está ordenado, entonces lo vamos a ordenar y nos quedaría 2x al cuadrado más x menos 3. Allí está ordenado 2, 1 y 0. Luego me voy a fijar si está completo. 2, 1 y 0. Sí, está completo. Por lo tanto, yo ya tengo que tanto el dividendo como el divisor están ordenados y completos. En este caso yo no necesité completar con x a la 0. ¿De acuerdo? Una vez que ya tengo mi dividendo y el divisor ordenado y verificado que esté completo, recién voy a proceder a realizar la división. ¿Y cómo realizamos esa división? Vamos a hacerlo de la manera, vamos a ordenar los datos como lo hacíamos con números naturales. La división, vamos a colocar acá el dividendo, que sería 8x a la cuarta más 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 9x menos 7. Allí tenemos el dividendo. Hacemos nuestra raya como lo hacíamos en las divisiones que nos enseñaron en la primaria. ¿De acuerdo? Ahora tenemos acá. Y vamos a copiar en esta sección al divisor, que en este caso sería 2x al cuadrado más x menos 3. Una vez que tenemos ordenado, ¿ya? Aquí el tercer paso que hemos realizado es la ubicación. Ubicar el dividendo y el divisor de esta manera. Y a continuación empezamos a dividir, a realizar propiamente la división. ¿Y cómo vamos a hacer? Siempre nos vamos a fijar solamente en el caso del divisor del primer término. ¿De acuerdo? Y vamos a dividir con el primer término del dividendo. Es decir, es como si estuviésemos dividiendo, esto de acá. Acá lo voy a hacer porque de repente se va a tapar 8x a la cuarta entre 2x al cuadrado. Que esto es una división de dos monomios, ¿de acuerdo? Pero la forma de resolver esto es un poquito distinto. Vamos a ver que esto se resuelve con un cambio que tenemos que hacer. Ahora, al momento de dividir, voy a dividir más. Entre más es más, ¿verdad? Ahora, voy a dividir 8 entre 2 es 4. Y x a la cuarta entre x al cuadrado, esto es igual a, copio la misma base y el exponente se resta. 4 menos 2 me quedaría 2. Bien, esto es una división de dos monomios, como ya lo hemos hecho antes. Una vez que hacemos esta división, lo que vamos a hacer es multiplicar este resultado, ¿de acuerdo? Este resultado que tenemos acá, que lo voy a subrayar ahora de amarillo, 4x al cuadrado, lo voy a multiplicar
con cada uno de los términos del divisor. Acá tendría, lo voy a multiplicar con 2x al cuadrado, luego con x y luego con menos 3. Ahora, vamos a realizar esa multiplicación. 4 por 2, 8. X al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. Porque en la multiplicación recuerda que se van a sumar los exponentes. 2 más 2, 4. Ahora, más por más es más. Pero al momento de escribir el signo acá, debo escribir el signo cambiado. Es decir, si la multiplicación me sale más por más, acá debo colocar el signo menos. ¿De acuerdo? Ahora, todos los signos va a ocurrir eso. Luego voy a multiplicar con el segundo término. 4 por 1, 4. X al cuadrado por x, los exponentes se suman. 2 más 1, 3. Entonces es x al cubo. Y más por más es más. Por lo tanto, acá cambiamos y colocamos menos. Luego, 4 por 3, 12. X, como no hay ninguna X que acompañe al 3, copio la misma parte literal, que sería x al cuadrado. Más por menos es menos, pero acá registramos lo contrario, que sería más. Una vez que ya resolví la multiplicación de todos mis términos con este resultado, vengo a esta sección y voy a realizar una suma o una resta de acuerdo a los signos que tienen los términos. En este caso, el 8 es positivo y el 8 es negativo. Como son el mismo número con signos diferentes, simplemente va a ser 0. Puedo hacer dos cosas. Puedo escribir 0x a la cuarta, que no tiene valor, o simplemente simplificar. Cualquiera de las dos es válida. Yo prefiero simplificar y ya no escribo 0x a la cuarta. Pero los dos suelen usarse, ¿de acuerdo? Pero obviamente cualquiera de los dos, no van a hacer esto. 8x a la cuarta, lo simplifican y van a colocar 0x a la cuarta. No, solamente uno de los dos. O simplifican o colocan 0x a la cuarta. Luego, al siguiente término. Acá tengo positivo y negativo. Signos diferentes se van a restar. 4 menos 2, 2. Y la parte literal se copia igual, x al cubo. Con el signo del mayor, que en este caso sería el 4, sería negativo. Vengo al tercer término. Signos diferentes, negativo y positivo, lo resto. 12 menos 5 sería 7. Signos diferentes va a llevar el signo del mayor, que en este caso es positivo. Y la parte literal copio igual. Hasta ahí resolví la primera sección. Lo que hago a continuación es bajar el término que continúa. Es decir, el 9x con su signo. ¿De acuerdo? Todo esto que subrayé lo debo bajar. Más 9x. Una vez que bajo el siguiente término, vuelvo a realizar el mismo trabajo que hice con el 8 y el 2. Siempre voy a trabajar el primer término del divisor con el primer término del dividendo. En este caso, el primer término es, obviamente, el 0 no cuenta. ¿De acuerdo? No cuenta. No puedo dividirlo, entonces ya no cuenta. Por eso yo prefiero no escribirlo. Ya voy a borrar acá para no confundirme con el primer término. Lo simplifico y ya no escribo nada. Y me doy cuenta que el primer término es menos 2. Luego voy a hacer la misma división que hice entre el 8 y el 2. Entonces voy a dividir. Menos entre más es menos. 2 entre 2 es 1. X al cubo entre x al cuadrado, recuerden, la división se restan. 3 menos 2 sería x elevado a la 1, que ya no se escribe. Recuerden que el 1 como coeficiente tampoco se escribe. Yo estoy escribiéndolo ahorita solamente para que vean el procedimiento. Una vez que hice la división, como en el caso anterior, voy a tomar mi resultado, que sería menos 1x, y voy a multiplicar tanto por el 2x al cuadrado, por el x y por el menos 3. Vuelvo a repetir lo mismo que hice anteriormente.
Ahora voy a hacer esto entonces y voy a comenzar. 1 por 2, 2. X al cuadrado por X, sumo los exponentes y me quedaría X al cubo. ¿De acuerdo? Una vez que tengo esto, los signos más del 2 es positivo, por menos es menos. Pero recuerda que al momento de colocar el signo va a cambiar. Por lo tanto, si me salió menos, acá voy a escribir más. Luego, 1 por 1 es 1, que ya no lo voy a escribir. Y X por X, sumo los exponentes, X al cuadrado. Menos por más es menos. Acá cambiamos el signo y sería más. Luego, menos por menos es más, y acá voy a cambiar el signo para colocar menos. 1 por 3 es 3, y me quedaría la X. Una vez que tengo resuelto ya todas las multiplicaciones, voy a proceder como hice anteriormente. Vamos a resolver. Y acá tenemos, igual que en el caso anterior, 2 negativo y 2 positivo se cancelan. Ahora me queda positivo y positivo. 7 más 1 me quedaría 8x al cuadrado. Y en el tercer caso, signos diferentes se restan. 9 menos 3 sería 6x con el signo del mayor, que en este caso es positivo. Una vez que terminé de hacer las restas, bajo el último término, que en este caso sería menos 7. Y ahora tengo que volver a hacer el mismo procedimiento. Recuerden, siempre es el primer término del dividendo con el primer término del divisor. En este caso es 8x entre 2x al cuadrado. ¿De acuerdo? Veamos entonces esta división. Divido más, el signo del 8 es más y el signo del 2 es más. Más entre más, más. 8 entre 2, 4. X al cuadrado entre X al cuadrado, los exponentes se restan. 2 menos 2, 0. Y me quedaría X a la 0. Que recuerden, esto ya no se escribe. Por lo tanto, yo lo voy a borrar. Y me queda solamente el 4. Una vez que ya tengo esta división, voy a comenzar a multiplicar, como lo hice anteriormente, con el 4x al cuadrado y con el menos 1x. Voy a multiplicar ahora el 4 positivo con el 2x al cuadrado, con el más x y con el menos 3. Más por más es más, pero acá coloco el signo cambiado, menos. 2 por 4 es 8. Y la parte literal, como acá no hay nada en el 4, copio lo mismo que tiene el 2, x al cuadrado. Luego, más por más es más, pero acá cambio, me va a quedar menos. Sería 1 por 4, 4 acompañada de la x. Y finalmente, menos por más es menos. Acá me sale con el signo cambiado, que sería positivo. 3 por 4, 12. Una vez que ya hice todas las multiplicaciones, lo que voy a proceder a realizar es las sumas o las restas. Positivo y negativo y el mismo número se cancelan. Ahora tengo el 6 y el 4, son signos diferentes. Se deben restar. 6 menos 4 me quedaría 2. Y la misma parte literal. Y ahora el signo es del mayor, que sería positivo. En el tercer término tengo 7 negativo y 12 positivo. Signos diferentes se van a restar. 12 menos 7 me quedaría 5, con el signo del mayor que sería positivo. Y allí, como ya no tengo más términos que bajar, ha terminado mi operación. Ahora, una vez que yo he terminado mi operación, como iniciamos la sección, debemos recordar que una división tiene sus partes o sus elementos. En este caso, vamos a recordar esto de acá, que estoy subrayando este polinomio, sería el dividendo. Dividendo. Esta sección de acá sería, voy a subir un poquito,
sería el divisor. Esta sección de acá sería el residuo, es lo que me va a quedar. ¿De acuerdo? Esto sería el residuo. O también se llama el resto. Y esto que tenemos acá de marrón sería el cociente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si me hubiesen preguntado cuál es el residuo, mi respuesta sería 2x más 5. Pero si me hubiesen preguntado cuál es el cociente, mi respuesta sería 4x al cuadrado menos 1x más 4. ¿De acuerdo? Entonces necesitan identificar bien las partes o los elementos de la división para que cuando les pregunten sepan cuál es la respuesta. ¿Ya? Entonces identifiquen bien, por favor. Y esto mismo que les estoy explicando acá, ¿ya? Eso mismo, esas mismas partes las he colocado acá al inicio, que tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto o residuo. ¿De acuerdo? Eso sería lo que tenemos que identificar en cada ejercicio y eso ya lo tenemos identificado acá. ¿Qué pasa? Si nos pidieran comprobar si esta división está bien, recuerden que la regla que vimos al inicio, la regla general, nos dice lo siguiente. El dividendo, que sería la D mayúscula, ¿ya? Es el de acá, la D mayúscula. El dividendo va a ser igual al divisor, que sería la D minúscula, al divisor, por el cociente, ¿ya? De acá, que sería la Q, el cociente. Por, esto es la multiplicación, por Q. Y todo eso más el residuo, que en este caso vamos a colocar R minúscula, más el residuo. ¿De acuerdo? Si yo quisiera comprobar, lo que tendría que hacer, ¿qué sería? Tendría que multiplicar 2x al cuadrado más x menos 3. Esto debería multiplicar por 4x menos x más 4. Esto está acá. ¿De acuerdo? Lo voy a colocar. Aquí el dividendo sería 2x al cuadrado más x menos 3. Esto debería multiplicar por todo lo que sería el cociente, que acá sería 4x al cuadrado menos x más 4. ¿De acuerdo? Ahí estaría multiplicando esto es el cociente y esto es el divisor. Y a todo eso debería sumarle el residuo, que el residuo en este caso, lo voy a copiar acá, el residuo sería 2x más 5. Todo esto debería ser igual al dividendo. Una vez que yo multiplico y sumo, el resultado debería darme el mismo valor que tengo acá. Esa es la forma de comprobar. Es igual que en todos los casos. En la división de números enteros o de números naturales ocurre lo mismo. Siempre el divisor va a ser igual el dividendo va a ser igual al divisor multiplicado por el cociente y sumado el residuo. ¿De acuerdo? Esa es la forma de comprobar. Acá voy a colocar para comprobar. Para comprobar. Vamos a hacer luego un ejemplo de la comprobación de esta división, pero por ahora vamos a terminar aquí. Entonces ya les expliqué la división entre dos monomios, entre un polinomio y un monomio, y la división de polinomios por el método clásico. ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos aprendido ahora y acá viene la tarea que tienen que hacer. Tienen estos 4 ejercicios para realizar por el método que tienen que realizar allí, es el método clásico que aprendimos, es la división de dos polinomios, ¿ya? De división de dos polinomios. Luego tenemos la división entre monomios, 3 ejercicios y 3 ejercicios de división entre un polinomio
y un monomio. Entonces, estos ejercicios que vienen a ser su tarea, lo deben presentar. Voy a colocar acá la fecha de presentación. Lo deben presentar. Ahora estamos 15. Mañana la clase, que sería jueves 16. Y lo van a presentar hasta el lunes 20. ¿De acuerdo? Presentar el día lunes 20 de julio. 20 de julio. Hasta la hora mediodía. Por favor, chicos, presenten a tiempo y envíen al correo que ya les he indicado. ¿De acuerdo? Si no, no voy a poder revisar sus trabajos. Bien, chicos, por ahora eso sería todo lo que hemos resuelto. Si tienen alguna duda, me comunican. Y bueno, que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.